En México hay ranchos que la gente del pueblo más cercano no menciona por nombre, no porque no sepan cómo se llaman, sino porque pronunciar el nombre en voz alta se siente como invocar algo que es mejor dejar dormido. Este es uno de esos ranchos. Voy a darte 3 datos antes de que empiece la historia. Primero, en ese rancho fueron encontrados restos de al menos 11 personas en una sola tarde. 11. Y ese número nunca apareció en ningún comunicado oficial. Segundo, el rancho fue abandonado de manera tan repentina que la comida estaba todavía caliente sobre la mesa cuando llegaron los primeros testigos. Tercero, y esto es lo que más me perturbó cuando lo investigué. Nadie sabe qué fue lo que hizo que toda esa gente se fuera. No fue un operativo militar. No fue un ataque rival. Algo los hizo salir corriendo en cuestión de minutos. Y lo que sea que fue, todavía no tiene nombre. Lo que estás a punto de escuchar tomó 2 años de investigación, 16 fuentes y 3 amenazas directas al periodista que lo documentó. Sigue escuchando. Voy a contarte lo que vio Genaro Villanueva Ochoa el día que entró al rancho buscando 3 vacas que se le habían escapado del corral. Genaro tiene 53 años. Es ganadero de toda la vida. Ha visto cosas en el campo que la mayoría de las personas no ven nunca. No es un hombre que se asusta fácilmente. Él mismo me lo dijo al principio de nuestra conversación, como si necesitara establecerlo antes de contarme lo que encontró, porque sabía que lo que iba a decir sonaba a la clase de historia que la gente descarta antes de terminar de escucharla. Genaro entró al rancho por un hueco en la cerca del lado oriente, el mismo por donde claramente habían salido sus vacas siguiendo el pasto fresco del otro lado. Era un martes por la mañana, alrededor de las 9. El rancho llevaba semanas abandonado, según lo que todos en el pueblo sabían, aunque nadie hablara de ello con demasiada claridad. Genaro no tenía miedo de entrar. Sus vacas estaban ahí. Necesitaba sacarlas. Eso era todo. Las encontró en el primer potrero, pastando tranquilas como si el lugar fuera suyo. Las arreó hacia el hueco de la cerca. Y entonces, mientras caminaba de regreso en esa misma dirección, vio algo que lo detuvo en seco. No un cuerpo, no sangre, no nada de lo que uno esperaría encontrar en un lugar con la reputación que tenía ese rancho. Lo que vio fue una mesa larga, de las que se usan para reuniones o para comer en grupo, colocada bajo un tejabán en el patio central del rancho. Y sobre esa mesa había platos, platos con comida. Comida que claramente había sido servida hacía no mucho tiempo porque el arroz todavía tenía vapor. Las sillas estaban en distintas posiciones, algunas bien puestas, otras empujadas hacia atrás como cuando alguien se levanta rápido, una volcada en el suelo, y junto a uno de los platos, un vaso de agua derramado que todavía goteaba desde el borde de la mesa hasta el piso de tierra. Genaro me dijo que lo que sintió en ese momento no fue miedo exactamente. Fue algo que describió como la certeza de que había llegado demasiado pronto. Que lo que había ocurrido en esa mesa había ocurrido muy poco antes de que él llegara. Que si hubiera entrado 10 minutos antes, o quizás 5, habría encontrado algo completamente diferente a un rancho vacío. Salió sin tocar nada. Arreó sus vacas de regreso a su corral, y no le contó a nadie lo que había visto hasta que el periodista lo encontró meses después. No porque quisiera guardar el secreto, sino porque en ese pueblo, contar ciertas cosas tiene consecuencias que Genaro, con su familia y su ganado y su vida construida en ese lugar durante décadas, no estaba dispuesto a pagar. El rancho tiene nombre oficial en el catastro del municipio. Tiene coordenadas, tiene número de predio, tiene un historial registral que en papel cuenta una historia perfectamente aburrida de compraventas y traspasos entre personas jurídicas. Pero tiene también otro nombre. El nombre que la gente del pueblo usa cuando tiene que referirse a él, y que no es el nombre del catastro sino algo más simple y más directo. Lo llaman el rancho de ellos, sin especificar quiénes son ellos, sin necesitar especificarlo. Porque en esa región de México, en ese contexto, cuando alguien dice ellos, todo el mundo sabe exactamente a quiénes se refiere.
Y todo el mundo sabe también que nombrarlos con más precisión es el tipo de cosa que se hace una sola vez. Lo que ocurrió en ese rancho, lo que se hacía ahí, quiénes lo controlaban y por qué fue abandonado de esa manera tan repentina y tan inexplicable, es lo que vamos a investigar. Una historia que las autoridades del Estado cerraron en tiempo récord con una versión oficial que no resiste el menor escrutinio. Una historia que 11 familias esperan que alguien cuente con honestidad porque 11 familias siguen buscando. Y 11 es el número que el gobierno nunca dijo en voz alta. Una historia que empieza con una mesa con comida caliente y que termina, como casi todo en este país, con más preguntas que respuestas y con la certeza de que alguien, en algún lugar, sabe exactamente lo que pasó y ha decidido que nadie más va a saberlo. El rancho tenía dueño legal, tenía escrituras, tenía un nombre en los registros de la Secretaría de Hacienda como contribuyente con actividad en el sector agropecuario. Ese nombre era el de una mujer de 72 años que vivía en una ciudad a 400 kilómetros de distancia, y que cuando el periodista la localizó y le preguntó sobre el rancho, dijo que ella nunca había pisado esa propiedad en su vida, que su nombre había aparecido en los documentos porque así se lo había pedido un sobrino hace muchos años, y que ella no había preguntado para qué. Esa mujer es lo que en el lenguaje del crimen organizado mexicano se conoce como prestanombre. Una persona cuyo nombre aparece en los papeles mientras los que realmente controlan la propiedad permanecen invisibles para cualquier registro oficial. Detrás del nombre de esa señora había una cadena que el periodista tardó 4 meses en desenredar. Una sociedad civil que era socia de una empresa de transportes que compartía domicilio fiscal con una distribuidora de abarrotes, que tenía como representante legal a un hombre que en 2016 había sido detenido brevemente por la Policía Federal y liberado 48 horas después sin cargos, y con una discreción que sus colegas de corporación describieron como inusual. Ese hombre, al que el periodista localizó después de semanas de búsqueda, se negó a hablar. No dijo que no tenía nada que decir. Dijo, con una calma que el periodista interpretó como algo ensayado, que no era conveniente para ninguno de los dos que esa conversación continuara. Y colgó. Pero la propiedad real del rancho, el control efectivo sobre lo que ocurría ahí día a día, no estaba en ningún registro. Estaba en el conocimiento de la gente que vivía a su alrededor. Y esa gente, cuando se le daba el tiempo y la confianza suficiente para hablar, era muy precisa sobre quiénes eran los que mandaban en ese lugar. Don Severino Palafox tiene 68 años y ha vivido en el mismo terreno a 2 kilómetros del rancho toda su vida. Su padre vivió ahí antes que él y su abuelo antes que su padre. Conoce esa tierra como se conoce el cuerpo propio. Me dijo que el rancho había cambiado de manos, en el sentido real, aunque no en el legal, alrededor de 2008. Que antes de eso era un rancho normal con ganado y trabajadores que saludaban cuando pasaban por el camino. Que después de 2008 los trabajadores cambiaron. Que ya no eran de la región. Que no saludaban. Que los vehículos que llegaban y salían ya no eran las camionetas sencillas de un ranchero, sino otra cosa. Y que una tarde de ese año, 2 hombres que él nunca había visto se acercaron a su casa y le dijeron, con la amabilidad específica de quienes no necesitan amenazar porque su sola presencia ya es una amenaza, que era mejor que don Severino y su familia se acostumbraran a no ver nada de lo que ocurriera en el rancho vecino, que iba a ser más sano para todos. Don Severino entendió. Durante los años siguientes, desarrolló una habilidad que describe con una mezcla de orgullo y tristeza, la habilidad de mirar sin ver, de estar en su terreno, a 2 kilómetros de distancia, y registrar mentalmente todo lo que ocurría en el rancho sin que su cuerpo demostrara en ningún momento que estaba prestando atención. Aprendió a conocer los ritmos del lugar, los días de mayor actividad, los vehículos que llegaban con más frecuencia, las personas que se repetían. No porque quisiera esa información, sino porque cuando uno vive junto a algo peligroso, conocerlo es la única forma de protegerse.
Lo que don Severino fue acumulando en esa memoria involuntaria a lo largo de varios años es lo que permite trazar con más precisión quiénes eran los que controlaban el rancho. No era una sola organización. Don Severino notó cambios en los tipos de vehículos y en los patrones de movimiento que sugieren que el control pasó de manos al menos 2 veces en el periodo en que él lo observó. Lo que sí fue constante fue el nivel de protección que el lugar tenía. Había siempre hombres en el perímetro, no uniformados, no visibles para cualquiera que pasara por el camino principal. Pero ahí, don Severino los había contado en sus momentos de mayor actividad, y su estimación era de entre 12 y 15 personas solo en la parte visible del operativo. Lo que había dentro, lo que esos hombres protegían, era algo que don Severino había decidido muy conscientemente no intentar averiguar. Hasta que el periodista llegó a su puerta, y don Severino decidió que ya habían pasado suficientes años como para que contar lo que sabía fuera más importante que el miedo de contarlo. Hay algo más sobre quiénes eran los que controlaban ese rancho. Algo que don Severino mencionó casi al final de nuestra conversación y que el periodista consideró uno de los datos más reveladores de toda la investigación. Me dijo que en varias ocasiones, a lo largo de los años, vio llegar al rancho vehículos que no correspondían al perfil habitual de los que llegaban de noche con la discreción de quien no quiere ser visto. Vehículos que llegaban de día. Vehículos oficiales, con placas del gobierno estatal, con personas adentro que vestían diferente a los hombres que normalmente custodiaban el lugar, y que esas visitas, a diferencia de la actividad nocturna habitual, no generaban ningún tipo de tensión visible en el rancho. Todo el mundo parecía saber que esas visitas iban a ocurrir. Todo el mundo parecía cómodo con ellas, como si fueran parte de la rutina normal del lugar, como si los que llegaban en esos vehículos oficiales y los que controlaban el rancho tuvieran hace tiempo un acuerdo cuyo contenido exacto don Severino prefería no imaginar demasiado. Voy a contarte lo que 3 personas me dijeron sobre lo que ocurría dentro de ese rancho. 3 personas que por razones distintas tuvieron acceso a partes de ese lugar que la mayoría de la gente nunca vio. Las 3 hablaron bajo condición de anonimato. Las 3 pusieron condiciones específicas sobre qué podía ser publicado y qué no. Y las 3, de manera independiente, sin conocerse entre sí, describieron el mismo lugar con suficiente coherencia como para que lo que voy a contarte no sea la versión de una sola persona, sino un retrato construido desde 3 ángulos distintos. El primero es un hombre al que voy a llamar Beto. Beto tuvo contacto con el rancho no como trabajador, sino como proveedor. Su negocio suministraba ciertos insumos a distintos clientes en la región, y el rancho era uno de ellos. No insumos relacionados con ninguna actividad ilegal. Cosas perfectamente ordinarias. Herramientas, materiales de construcción, algunos equipos eléctricos. El tipo de cosas que cualquier propiedad rural necesita para su mantenimiento. Beto hacía las entregas personalmente, llegaba al rancho, descargaba su mercancía en el punto que le indicaban, cobraba y se iba. Nunca lo dejaron pasar del patio frontal. Pero Beto es un hombre observador, y en sus visitas al patio frontal del rancho, que se repitieron durante casi 2 años, fue acumulando observaciones. Me dijo que lo primero que le llamó la atención fue la proporción entre las personas que vivían en la casa principal y las instalaciones que existían en el resto de la propiedad. La casa principal era una construcción de tamaño moderado. Podía alojar cómodamente a unas 10 o 12 personas, pero los edificios secundarios, los que estaban hacia el fondo de la propiedad y hacia los que Beto nunca tuvo acceso, eran desproporcionadamente grandes para el uso agrícola que el rancho decía tener. Había 2 galerones de metal de los que se usan en la industria, no en la ganadería. Había un generador eléctrico industrial cuyo tamaño no se justificaba para una propiedad del campo. Y había, en el lado norte, una construcción de blocks inacabado con ventanas pequeñas y altas, del tipo que en los ranching convencionales no tiene ningún uso obvio, pero que Beto, con los años que llevaba suministrando materiales de construcción a distintos clientes, reconoció como el tipo de edificación que se diseña para que lo que hay adentro no pueda salir fácilmente. El segundo testigo es una mujer a la que voy a llamar Rosa.
Rosa no trabajó en el rancho directamente. Trabajó para una persona que sí trabajaba ahí, una especie de empleado administrativo que vivía en el pueblo y que Rosa conocía de vista desde hacía años. En varias ocasiones ese hombre le contó cosas sobre el rancho en conversaciones que Rosa describe como el tipo de conversaciones que la gente tiene cuando carga algo demasiado pesado para cargarlo solo y necesita soltar aunque sea una parte. Lo que ese hombre le contó, y que Rosa me repitió con la precisión de alguien que entendió desde el principio que lo que escuchaba era importante, dibuja el interior del rancho con una claridad que los documentos y las observaciones externas no pueden dar. Según lo que Rosa escuchó, los galerones de metal que Beto había notado desde el patio frontal no se usaban para almacenamiento de mercancía en el sentido convencional. Se usaban para almacenamiento en un sentido mucho más amplio y mucho más oscuro. Uno de ellos tenía el interior dividido en secciones separadas por paredes de metal ligero. Cada sección tenía capacidad para varias personas. El hombre que le contó esto a Rosa no le dijo con qué propósito exactamente, pero usó una palabra que Rosa recuerda perfectamente porque dice que cuando la escuchó, se le heló la sangre y que no se la ha podido quitar de la cabeza desde entonces. Dijo que esas secciones se usaban para la mercancía especial. Mercancía especial. En el vocabulario del crimen organizado en esa región de México, esa frase tiene un significado muy específico que cualquier persona que haya seguido las noticias sobre tráfico de personas en el norte del país puede identificar sin necesidad de que yo lo explique. El tercer testigo es el más directo de los tres y también el más difícil de proteger en términos de identidad, porque lo que vio lo hace identificable para las personas que operaban el rancho si alguna vez leen o escuchan este material. Por esa razón, voy a dar los mínimos detalles posibles sobre quién es. Solo diré que es un hombre que estuvo físicamente dentro del rancho en múltiples ocasiones, y que lo que describe no es lo que vio desde afuera ni lo que escuchó de terceros, sino lo que vio con sus propios ojos. Me dijo que el rancho tenía dos versiones, una versión de día y una versión de noche. De día se parecía, con esfuerzo, a lo que decían sus papeles. Había ganado, había trabajadores haciendo tareas del campo, había una actividad que desde lejos podía confundirse con la de cualquier propiedad rural de la zona. De noche era otra cosa. De noche llegaban los vehículos que don Severino veía desde su terreno. De noche los galerones de metal se iluminaban por dentro con generador propio porque las luces del rancho no estaban conectadas a la red eléctrica municipal. De noche había movimiento en el lado norte de la propiedad que de día estaba completamente estático. Y de noche había un sonido que este testigo describe como lo que más recuerda de todo lo que vio y escuchó en ese lugar. Un sonido que venía del galerón de la derecha cuando estaba ocupado. Un sonido que no era maquinaria, no era animales. Era el tipo de sonido que hace la gente cuando ha aprendido que hacer ruido no sirve de nada, pero que el cuerpo produce de todas maneras porque hay cosas que el cuerpo no puede callar, aunque la mente haya decidido intentarlo. Este testigo tiene algo más que decir sobre el olor. Me dijo que hay un olor específico asociado a ciertos tipos de operaciones que quien lo ha olido una vez no vuelve a confundir con ninguna otra cosa. Un olor que tiene componentes químicos y componentes orgánicos, y que cuando se mezclan producen algo que el cerebro registra inmediatamente como una señal de alarma, como información sobre algo que está muy mal en el entorno inmediato. Me dijo que ese olor estaba en el rancho, que lo había en ciertos momentos y no en otros. Que cuando estaba presente los hombres que trabajaban ahí parecían acostumbrados a él de la manera en que uno se acostumbra a las cosas que no puede cambiar, y que él, años después de haber tenido cualquier contacto con ese lugar, todavía hay mañanas en que se despierta con ese olor en la nariz aunque esté en su casa, en su cama, a cientos de kilómetros de distancia, y que en esas mañanas tarda un rato en recordar que lo que huele no está ahí, que solo está en su memoria. ¿Dónde va a estar? Me dijo. Probablemente para siempre. Voy a intentar reconstruir esa noche. No porque tenga acceso a lo que ocurrió dentro del rancho, porque nadie que estuvo adentro ha hablado sobre eso y probablemente nadie lo hará.
sino porque hay suficientes testimonios de personas que estaban en los alrededores esa noche para armar una línea de tiempo que, aunque incompleta, dice cosas importantes sobre lo que ocurrió y sobre lo que no ocurrió. La noche en cuestión era un miércoles. Era entrada la temporada de lluvias, lo cual es relevante porque la lluvia en esa región reduce significativamente la visibilidad en los caminos de terracería y complica los movimientos de vehículos pesados. Alguien que planeara el abandono del rancho esa noche sabía que la lluvia les daba cobertura. O alguien no planeó nada y salió de ahí sin importar las condiciones porque no había tiempo para esperar mejores condiciones. La primera señal la registró una mujer que vive en el pueblo más cercano al rancho, y que esa noche, alrededor de las 11, estaba despierta porque su bebé no dormía. Desde la ventana de su cuarto, que da hacia el camino que lleva al rancho, vio pasar vehículos. No uno, varios. Los contó porque el ruido la sorprendió y se quedó mirando. Contó 7. 7 vehículos que pasaron en fila en dirección contraria al rancho, es decir, saliendo. Lo que la sorprendió no fue el número, sino la velocidad. Iban rápido, demasiado rápido para el camino de terracería mojado. Demasiado rápido para cualquier propósito que no fuera alejarse lo antes posible de donde venían. Don Severino, que como ya sabemos dormía con un ojo abierto cuando se trataba del rancho, vio algo diferente desde su terreno. No los vehículos porque para entonces ya habían pasado. Lo que vio fue luz. Una luz intensa que duró aproximadamente 20 minutos y que venía del sector norte del rancho. No el tipo de luz de un incendio, el tipo de luz de algo que se quema de manera controlada, intensa y breve. Como cuando alguien quema documentos, como cuando alguien quema evidencia. La luz se apagó. Y después de que se apagó, el rancho quedó oscuro de una manera que don Severino describió como diferente a la oscuridad de siempre. Una oscuridad más completa. Como si lo que normalmente generaba vida y actividad en ese lugar hubiera sido apagado de golpe. El tercer testimonio de esa noche es el más perturbador de los tres. Es de un hombre que trabajaba en un puesto de vigilancia de una empresa de seguridad privada en un camino a unos 6 kilómetros del rancho. Una de sus funciones era registrar los vehículos que pasaban por ahí después de medianoche, porque era una zona de robo frecuente. Esa noche registró en su bitácora, que el periodista logró obtener meses después, el paso de 9 vehículos entre las 11:15 y la 1 de la mañana. Todos en la misma dirección, todos sin detenerse, todos sin encender las luces en el último tramo del camino. Pero lo que no quedó en la bitácora porque el guardia me lo contó de manera verbal y dijo que no lo había escrito porque no sabía cómo ponerlo en palabras, es que al paso de uno de esos vehículos escuchó algo. Con las ventanas de su caseta abiertas por el calor, escuchó que de uno de los vehículos, de la caja trasera de lo que parecía ser un camión mediano, venía un sonido. Dijo que era difícil escucharlo bien con el motor y la lluvia, pero que era un sonido humano. Que era el tipo de sonido que hace alguien que quiere gritar pero no puede hacerlo con toda la fuerza que necesitaría, y que duró los 3 o 4 segundos que el vehículo tardó en pasar frente a su caseta y luego desapareció con el sonido del motor que se alejaba. El guardia no llamó a nadie esa noche. Me dijo que pensó en hacerlo, que levantó el teléfono, pero que luego pensó en los vehículos que acababan de pasar. ¿En cuántos eran? En que claramente sabían a dónde iban. Y que llamara a la policía, en esa zona, a esa hora, sobre vehículos que claramente pertenecían a gente que no necesitaba que la policía se lo permitiera, no iba a resultar en nada bueno para nadie excepto para las personas equivocadas. Bajó el teléfono, terminó su turno, se fue a su casa, y cargó con lo que escuchó durante 2 años antes de que el periodista lo encontrara, y él decidiera que ya era suficiente tiempo cargándolo solo. A la mañana siguiente, cuando el sol salió y el rancho seguía en silencio, los primeros curiosos se acercaron. Genaro, cuya historia ya conté, fue uno de ellos, aunque en su caso la excusa de las vacas era real. Pero hubo otros. Un muchacho de 16 años que fue a ver qué había pasado con la audacia irreflexiva de la gente joven
que todavía no ha aprendido a tener miedo de las cosas correctas. Entró por el mismo hueco de la cerca que Genaro. Y lo que encontró adentro, además de la mesa con la comida todavía en los platos, fue algo que lo hizo salir corriendo y que lo hizo no dormir bien durante semanas. En el patio central, junto a la mesa, había ropa. No poca. Montones de ropa, de distintos tamaños. Ropa de hombre, de mujer, de niño. Doblada en algunos casos. Apilada, como si hubiera sido recolectada de distintos lugares y traída ahí. El muchacho no tocó nada. Corrió. Y cuando llegó a su casa y le contó a su madre lo que había visto, su madre hizo lo que las madres sabias hacen en esas circunstancias. Le dijo que no le contara a nadie más. Que se olvidara de lo que había visto. Que en este pueblo, dijo, hay cosas que es mejor no haber visto nunca. La policía llegó al rancho 48 horas después de que fuera abandonado. No porque alguien lo hubiera reportado. Según el informe oficial, la visita al rancho fue parte de un recorrido de verificación de rutina en la zona. Esa justificación no resiste el análisis más elemental. Los recorridos de rutina no incluyen propiedades privadas específicas sin una razón que los motive. Alguien le dijo a alguien que fuera al rancho. ¿Quién le dijo a quién y por qué esperaron 48 horas es algo que el expediente oficial no explica? Lo que los agentes encontraron cuando llegaron está parcialmente documentado en el informe que el periodista obtuvo mediante una solicitud de transparencia que tardó 16 meses en ser respondida y que llegó con amplias secciones cubiertas con corrector blanco, no con marcador negro, como si quien la preparó hubiera querido que pareciera que simplemente se habían saltado partes por error administrativo. En las partes legibles del informe se describe lo siguiente: una propiedad con signos evidentes de abandono reciente, varios edificios en el interior con equipamiento diverso, y en el sector norte, en una zona que el informe describe vagamente como área de uso industrial, evidencia de actividad reciente sin especificar de qué tipo de actividad se trataba. Ese lenguaje deliberadamente vago es lo que el periodista llama la firma del encubrimiento. No la ausencia de información, sino la presencia de palabras que suenan informativas pero que no dicen nada. Evidencia de actividad reciente. Esa frase podría describir desde un campamento de excursionistas hasta una fosa clandestina. Y en el contexto de lo que el rancho era, de lo que ahí se hacía, de los testimonios que ya hemos escuchado, la elección de esas palabras no es imprecisión. Es una decisión. Lo que el informe oficial no menciona, lo conocí a través del doctor Amador Gutiérrez Reyes, médico forense que trabajó en esa región durante 12 años y que participó en la inspección del rancho como parte del equipo técnico que acompañó a los agentes. El doctor Gutiérrez dejó la medicina forense hace 3 años. Hoy trabaja en una clínica privada en una ciudad que prefiere no identificar. Accedió a hablar con el periodista después de un año de negativas, en una reunión que se organizó a través de un intermediario de confianza mutua y que tuvo lugar en un lugar neutral que ninguno de los dos eligió por casualidad. El doctor Gutiérrez me dijo que ese día en el rancho fue el día que tomó la decisión de dejar la medicina forense. No de inmediato. No esa tarde. Pero que lo que vio plantó una semilla que creció durante meses hasta que un día se levantó y supo que no podía seguir trabajando en un sistema que hacía lo que ese sistema le había pedido que hiciera ese día. Lo que el sistema le pidió fue esto: que sus hallazgos formales coincidieran con la versión que alguien, antes de que el equipo llegara al rancho, había decidido que iba a ser la versión oficial. Que los restos que encontraron en el sector norte del rancho, en lo que él describe como una zona de tierra removida, que cualquier forense con un año de experiencia habría identificado de inmediato como el tipo de zona que requiere excavación sistemática, fueran consignados en el informe con una descripción que minimizara su importancia y que no generara la obligación de investigar más. Que el número de personas que esos restos representaban fuera registrado de manera que pareciera menor de lo que el análisis preliminar sugería. El doctor Gutiérrez no me dio el número exacto. Dijo que tenía razones para no hacer lo que yo debía respetar.
pero confirmó algo que el periodista había escuchado de otra fuente independiente y que ya mencioné al principio de esta historia, que el número de personas cuyos restos estaban en ese rancho era significativamente mayor que cualquier cifra que el gobierno estatal haya reconocido públicamente. Significativamente mayor. Usó esas palabras 2 veces. Y cuando le pregunté si podía ser más específico, me dijo que lo que podía decirme era que si ese número hubiera sido reportado con precisión, habría generado una crisis institucional que las personas que tomaron la decisión de no reportarlo con precisión no estaban dispuestas a manejar, y que esas personas tenían la autoridad suficiente para que su decisión fuera la que prevaleciera. Hay un detalle más que el doctor Gutiérrez mencionó y que no aparece en ningún documento oficial. Entre los restos encontrados en el sector norte había evidencia que él vio con sus propios ojos y que sus instrumentos de campo confirmaron, de que no todos correspondían a adultos. No voy a ser más específico que eso porque las familias que siguen buscando merecen que esa información llegue a ellas de manera apropiada y no a través de un audio de investigación. Pero esa evidencia existe. El doctor Gutiérrez la documentó en sus notas personales, que conserva fuera de cualquier sistema institucional. Y esas notas, me dijo, son lo que lo hace seguir en pie cuando hay días en que el peso de lo que sabe se vuelve difícil de cargar. El doctor Gutiérrez terminó nuestra conversación con algo que quiero citar con la mayor precisión posible porque creo que resume esta parte de la historia mejor de lo que cualquier análisis podría hacerlo. Me dijo, en este trabajo uno aprende a separar lo que ve de lo que siente. Es la única manera de funcionar. Ese día en el rancho no pude separarlo, porque lo que vi y lo que me pidieron que dijera que vi eran dos cosas tan diferentes que para decir lo segundo tenía que actuar como si lo primero no hubiera ocurrido. Y eso, me di cuenta ese día, es exactamente lo que este sistema necesita de las personas que trabajan en él, que actúen como si ciertas cosas no hubieran ocurrido. Y yo ya no podía seguir siendo esa persona. Voy a contarte las 3 versiones que existen sobre por qué ese rancho fue abandonado de esa manera. 3 versiones que el periodista reconstruyó a partir de 16 fuentes distintas, de documentos obtenidos por distintos medios y de conversaciones que en algunos casos tomaron meses de trabajo previo antes de que la persona al otro lado de la mesa estuviera dispuesta a hablar. Ninguna de las 3 versiones es completa. Ninguna explica todo. Pero cada una explica algo que las otras no explican. Y cuando se leen juntas, lo que forman no es una respuesta sino algo más honesto que una respuesta. Un retrato de la complejidad de lo que ocurre en los espacios donde el crimen organizado, el gobierno y algo que todavía no tiene nombre conviven en el mismo territorio. La primera versión es la más documentada y la que más fuentes sostienen. Dice que el abandono fue una retirada táctica ordenada por la propia organización que operaba el rancho en respuesta a una amenaza de una organización rival. En esa región, en ese periodo, había una disputa activa por el control territorial entre dos grupos cuyas operaciones se solapaban en varios puntos. El rancho era uno de esos puntos de conflicto. Según esta versión, la organización que lo controlaba recibió información, a través de sus propios canales de inteligencia que en ese tipo de grupos son frecuentemente más eficientes que los del gobierno, de que un ataque estaba siendo planeado. No una confrontación, una operación de eliminación. El tipo de operación que no deja sobrevivientes ni testigos ni evidencia útil para nadie. El hombre que me explicó esta versión con más detalle es alguien que voy a llamar simplemente el contacto, porque cualquier otra descripción lo aproxima demasiado a personas que todavía están vivas y activas. El contacto tiene conocimiento de primera mano sobre cómo operan ese tipo de organizaciones en esa región, no porque trabaje para ninguna de ellas actualmente, sino porque hubo un tiempo en que sí lo hizo, y porque ese tiempo le dejó un conocimiento que los años no han borrado. Me dijo que cuando en ese mundo se recibe información de que un ataque está en camino, el protocolo no es defenderse. El protocolo es desaparecer, moverse antes de que el otro lado llegue. Y hacerlo rápido porque la ventana entre recibir la información y que el ataque ocurra puede ser de horas. Me dijo que la comida caliente sobre la mesa que encontró Genaro no era el símbolo de un misterio.
Era exactamente lo que parece. El rastro de gente que salió tan rápido que no terminó de comer. Lo que esta versión no explica es el fuego del sector norte. Si la salida fue táctica y ordenada, si había tiempo suficiente para mover vehículos en fila y quemar documentos de manera controlada, ¿por qué no se llevaron más cosas? ¿Por qué dejaron la ropa que el muchacho de 16 años encontró en el patio? ¿Por qué dejaron evidencia que cualquier organización con experiencia en operaciones de este tipo habría destruido o movido? El contacto no tuvo una respuesta satisfactoria para eso. Dijo que tal vez la ventana fue más corta de lo que parecía, que tal vez la amenaza llegó antes de que la retirada estuviera completa. Pero en su voz había algo que el periodista interpretó como la incomodidad de alguien que tiene una respuesta pero que ha decidido no darla. La segunda versión dice que el abandono no fue una retirada táctica, sino el resultado de una operación gubernamental. No una operación pública. No el tipo de operativo con comunicado de prensa y funcionarios en conferencia. Una operación de otro tipo. Del tipo que ocurre cuando ciertas partes del gobierno deciden que una situación ha llegado a un punto donde necesita ser resuelta de manera que no genere las complicaciones que generaría un proceso legal formal. Esta versión tiene menos fuentes directas, pero tiene algo que la primera no tiene. Documentación circunstancial. El periodista encontró en los registros de tráfico de una caseta en la carretera principal más cercana al rancho, que se obtienen mediante solicitud a la Secretaría de Comunicaciones, que en las horas previas al abandono del rancho, pasaron por esa caseta varios vehículos con características que en ese sistema quedan registradas como vehículos de uso oficial no identificado. Esa categoría existe en el sistema y corresponde a vehículos que tienen permisos especiales para no ser detenidos ni identificados en los puntos de control. El número de esos vehículos registrados en ese periodo y en esa dirección era inusualmente alto para esa caseta en ese horario. Y el horario coincide con las horas previas a la salida de los 7 vehículos que la mujer con el bebé vio pasar de noche. ¿Qué significa eso? Puede significar que alguien del gobierno llegó al rancho antes del abandono, que hubo una conversación, o algo más que una conversación, que precipitó la salida, que el abandono no fue una decisión de la organización, sino una respuesta a algo que llegó desde afuera. Un investigador con experiencia en análisis de operaciones de seguridad, a quien el periodista consultó, dijo que ese patrón, vehículos oficiales no identificados previos a un abandono súbito, es consistente con lo que en el lenguaje interno de ciertas corporaciones se llama una persuasión de campo. Una operación que no queda en ningún registro formal porque su objetivo no es detener a nadie ni confiscar nada, sino simplemente generar las condiciones para que una situación se mueva en la dirección que conviene. Sin arrestos, sin evidencia, sin nada que alguien pueda cuestionar después. Pero hay una tercera versión, y esta es la que el periodista menciona al final, con la misma incomodidad con que el doctor Gutiérrez habló de lo que encontró en el sector norte, la que ninguna fuente respaldó con documentos, porque para este tipo de cosas no existen documentos. La que vive en el espacio entre lo que se puede demostrar y lo que se sabe con el tipo de certeza que no viene de los papeles, sino de los años de escuchar a personas que estuvieron cerca de ese lugar, contar experiencias que no encajan en ninguna categoría racional. Esta versión dice que lo que causó el abandono no fue humano, que algo ocurrió en el sector norte del rancho esa noche que hizo que gente que había visto y hecho cosas que la mayoría de las personas no puede imaginar, gente que no se asustaba fácilmente de nada humano, decidiera salir de ahí en cuestión de minutos sin importar lo que dejaban atrás. El contacto, cuando el periodista le planteó esta posibilidad directamente al final de su conversación, no la descartó. No la confirmó tampoco. Dijo algo que el periodista copió en su cuaderno con comillas porque quería preservar las palabras exactas. Hay lugares que cobran lo que se les debe, y en ese rancho se les debía mucho. No sé qué significa eso exactamente. El periodista tampoco lo sabe. Pero lo que sí sé es que esa frase, dicha por alguien con el conocimiento directo que tiene el contacto sobre lo que ocurría en ese lugar, no fue dicha como metáfora. Fue dicha como la descripción más honesta que esa persona podía dar de algo que vio o que le contaron,
y que no tiene manera de explicar con el vocabulario que el mundo racional le ha dado. Voy a contarte la diferencia entre lo que el gobierno dijo que encontró en ese rancho y lo que realmente encontró. Esa diferencia no está en un documento secreto ni en una fuente anónima de alto riesgo. Está en la comparación simple entre el comunicado oficial y los testimonios de las personas que estuvieron ahí. Una comparación que cualquiera puede hacer si tiene acceso a ambas fuentes. El problema es que el gobierno contó con que muy poca gente iba a tomarse el trabajo de hacer esa comparación. El comunicado oficial fue emitido por la Fiscalía General del Estado 3 días después de que la policía inspeccionara el rancho. Tenía 2 párrafos. El primero decía que en el marco de operativos de verificación en la región, personal ministerial había inspeccionado una propiedad rural cuyo propietario legal no había podido ser localizado, que la propiedad presentaba signos de abandono reciente, que se habían asegurado algunos elementos para análisis y que la investigación continuaba. El segundo párrafo daba el número de la carpeta de investigación abierta y un número de teléfono para que ciudadanos con información relevante se comunicaran. Eso fue todo. 2 párrafos para un lugar donde, según el doctor Gutiérrez, había restos de al menos 11 personas, y según los testimonios de Beto, Rosa y el tercer testigo, había operado durante años una instalación de tráfico y retención de personas. El fiscal que firmó ese comunicado se llamaba Leopoldo Iturbe Sandoval. Tenía 54 años al momento del caso, y llevaba 22 años en la Fiscalía del Estado. No era un fiscal que llegara a ese puesto por casualidad. Tenía experiencia, tenía reputación de eficiencia dentro del sistema, tenía el tipo de carrera que en el Ministerio Público Mexicano sugiere que alguien ha sabido navegar las corrientes políticas de la institución sin quemarse. El periodista lo buscó para una entrevista. El fiscal Iturbe no respondió ninguna de las 3 solicitudes formales que se le enviaron. Tampoco respondió los mensajes que el periodista le dejó a través de un contacto común. Lo que sí respondió, cuando el periodista lo encontró de manera inesperada en un evento público, fue algo que duró menos de un minuto y que el periodista reprodujo en sus notas con la precisión de quien sabe que esas palabras van a importar más tarde. El periodista le preguntó sobre el rancho. El fiscal Iturbe lo miró durante un segundo y luego dijo: «Ese caso está en proceso de investigación activa y no puedo hacer comentarios que comprometan su desarrollo». El periodista le preguntó sobre la discrepancia entre el número de personas cuyos restos habían sido encontrados y el número que aparecía en el comunicado oficial. El fiscal Iturbe dijo: «No hay ninguna discrepancia en los documentos oficiales». El periodista le preguntó si estaría dispuesto a reunirse formalmente para hablar del caso. El fiscal Iturbe dijo: «Si usted tiene información relevante, puede llamar al número que aparece en el comunicado». Y se alejó. 3 meses después de esa conversación, el fiscal Leopoldo Iturbe Sandoval solicitó su jubilación anticipada. Tenía derecho a ella por años de servicio. Los trámites se procesaron en tiempo récord, algo inusual en una institución conocida por la lentitud de sus procesos administrativos. Y el fiscal Iturbe se retiró de la función pública con una ceremonia pequeña a la que asistieron pocos colegas y que la prensa local reportó en 3 líneas. El periodista intentó contactarlo después de su retiro. El número de teléfono que tenía ya no correspondía a él. La dirección que constaba en registros públicos era la de un departamento que, según el portero del edificio, había sido desocupado semanas antes de que el periodista fuera a buscarlo. El fiscal Iturbe se retiró no solo de su cargo, sino de cualquier lugar donde alguien pudiera encontrarlo. Eso, en la experiencia del periodista, no es lo que hace la gente que no tiene nada que ocultar. El caso pasó a manos de una fiscal más joven, la licenciada Patricia Montes Altamirano, de 38 años, con 6 años en el Ministerio Público y la reputación entre sus colegas de ser seria y trabajadora. La fiscal Montes tomó el expediente, lo revisó y presentó en sus primeras semanas de trabajo en el caso una serie de solicitudes que el fiscal Iturbe nunca había hecho. Solicitud de excavación forense sistemática del sector norte del rancho. Solicitud de análisis genético de los restos ya recuperados para posible identificación. Solicitud de cruce de información con la Base de Datos Nacional de Personas Desaparecidas.
Esas 3 solicitudes fueron respondidas de la siguiente manera. La primera fue aprobada con una asignación presupuestaria tan limitada que el equipo forense que pudo contratarse era insuficiente para una excavación del área que se requería. La segunda fue aprobada, y los análisis genéticos se realizaron, pero los resultados fueron clasificados como información reservada por razones de protección de datos personales, lo cual en la práctica significa que las familias de personas desaparecidas no pueden acceder a esa información para saber si sus seres queridos están entre los identificados. La tercera fue respondida con una nota administrativa que decía que el cruce de información con la base nacional requería autorización de instancias federales y que ese proceso podía tomar entre 6 y 18 meses. La fiscal Montes sigue en el caso. A diferencia del fiscal Iturbe, no se ha retirado ni ha pedido traslado. El periodista habló con ella en 2 ocasiones, brevemente y de manera informal, sin que ninguna de las 2 conversaciones produjera declaraciones que ella autorizara a publicar. Pero en la segunda conversación, cuando el periodista le preguntó cómo se sentía trabajando en un caso con las características de este, ella dijo algo que no era una declaración oficial y que sin embargo el periodista considera una de las cosas más reveladoras que escuchó en toda la investigación. Dijo: "Me siento trabajando en un caso que alguien diseñó para que no se pudiera resolver. No para que fuera difícil, para que fuera imposible. Hay una diferencia. Y estoy empezando a entender cuál es. Hay una comunidad que vive con este caso todos los días. No los investigadores, no los periodistas, no los funcionarios que firman comunicados y se jubilan anticipadamente. La comunidad que vive con este caso son los vecinos, las personas que despertaban cada mañana con el rancho en el horizonte, que criaron a sus hijos a kilómetros de lo que ocurría ahí, que construyeron sus vidas en un territorio que compartían, sin haberlo elegido, con algo que no tenían ningún poder de cambiar. Esas personas saben cosas que ningún documento contiene. Saben cosas que ninguna solicitud de transparencia puede producir. Saben cosas que el tiempo y el miedo han comprimido en silencio durante años y que cuando finalmente salen, cuando alguien se toma el trabajo de ir hasta donde viven y sentarse con ellas y escucharlas sin apresurarse, salen con una densidad y una precisión que deja claro que nadie las ha olvidado, aunque todo el mundo haya preferido no preguntarles. Ya conté la historia de don Severino, pero hay otros. Voy a contarte 2 casos más, y luego voy a contarte sobre la mujer que el periodista considera la testigo más importante de toda la investigación, no porque tenga la información más técnica, sino porque su historia resume mejor que ninguna otra lo que este rancho significó para las personas que tuvieron que vivir junto a él. El primer caso adicional es el de Mauricio Espinosa Trejo, 44 años, mecánico. Mauricio tenía un taller en el pueblo más cercano al rancho, y en distintas ocasiones, a lo largo de los años que el rancho estuvo activo, fue contratado para hacer reparaciones en vehículos que llegaban desde ahí. No iba al rancho. Los vehículos llegaban a su taller. Eso ya era suficiente para que Mauricio viera cosas que no debería haber visto. Vio los tipos de vehículos. Vio las modificaciones que algunos de ellos tenían, del tipo que no se hace en un taller regular, y que Mauricio reconoció como instalaciones para ocultar compartimentos. Vio las condiciones en que llegaban algunos de esos coches, con raspaduras y daños que no correspondían a accidentes de tráfico, sino al tipo de daño que se produce cuando un vehículo es usado en terrenos y en circunstancias que no son las de un uso convencional. Mauricio nunca hizo preguntas. Hacía el trabajo, cobraba y no decía nada. Pero en 2016, después de que el rancho fuera abandonado, Mauricio cometió el error de mencionarle a un amigo que él había reparado vehículos de ese lugar. El amigo, con la imprudencia de quien no mide las consecuencias, se lo contó a alguien más. Y una semana después, Mauricio recibió una visita en su taller. 2 hombres que él no reconocía, que no eran del pueblo, que no necesitaron decir quiénes eran para que Mauricio entendiera quiénes eran. Le dijeron que había estado contando cosas que no le correspondía contar, que recordara que su memoria a veces le fallaba, que era normal, que le pasaba a mucha gente,
y que esperaban que siguiera pasándole cuando alguien le preguntara sobre ciertos temas. Mauricio cerró su taller al día siguiente. No definitivamente. Lo reabrió semanas después cuando el miedo agudo se convirtió en miedo crónico, y el miedo crónico se convirtió en la condición normal de su vida. Pero desde esa visita, Mauricio tiene una respuesta estándar para cualquier pregunta sobre el rancho. Que él no sabe nada, que nunca tuvo ningún contacto con ese lugar, que debe haber una confusión. Lo dijo al periodista también cuando lo contactó por primera vez. La segunda vez el periodista fue en persona. La tercera vez llevó consigo a una persona que Mauricio conocía y en quien confiaba. Y en esa tercera conversación, en el interior de un taller de mecánica con la puerta cerrada, Mauricio contó lo que sabía. Despacio, con pausas largas, con el cuerpo en la posición de alguien que está listo para parar en cualquier momento si escucha algo que no debería escuchar. El segundo caso es el de dos hermanos, a quienes voy a llamar los Garza, porque ese tampoco es su apellido real, que intentaron en 2017 presentar una denuncia formal ante la Fiscalía sobre lo que habían observado durante los años que el rancho estuvo activo. No una denuncia vaga, una denuncia específica, con fechas, con descripciones de vehículos, con nombres de personas que habían identificado en varias ocasiones. Una denuncia que, si hubiera sido tomada en serio, habría dado a la Fiscalía elementos concretos para avanzar en una investigación que en ese momento llevaba más de un año sin avances visibles. Los hermanos Garza fueron a la Fiscalía. Esperaron 3 horas para ser atendidos. Un agente los recibió, escuchó su relato, tomó algunas notas y les dijo que iban a abrir un expediente y que los contactarían. Salieron del edificio convencidos de haber hecho lo correcto. Esa noche, cuando volvieron a su casa, encontraron algo en el parabrisas de su camioneta. Un papel doblado. Adentro no había mensaje escrito, solo una fotografía. Una fotografía de los dos hermanos saliendo del edificio de la Fiscalía ese mismo día. Tomada desde lejos, con teleobjetivo, con la claridad suficiente para que los rostros de ambos fueran perfectamente reconocibles. Nada más. Sin palabras. Sin instrucciones. Solo la fotografía. Los hermanos Garza no volvieron a la Fiscalía. Llamaron al número que el agente les había dado para dar seguimiento y dijeron que habían recordado mal algunas cosas y que ya no querían continuar con la denuncia. El agente les dijo que anotaba el desistimiento. Fin de la comunicación. El expediente fue cerrado, y los hermanos Garza aprendieron, de la manera más eficiente posible, la lección que este sistema lleva décadas enseñando a las personas que intentan usarlo para lo que en teoría fue diseñado. Y luego está doña Celia. Doña Celia Vázquez Mendoza tiene 76 años y vive en una casa de adobe a 500 metros del rancho. Ha vivido ahí toda su vida. Nació en esa casa. En esa casa nacieron sus hijos. En esa casa enterró a su marido. Y en esa casa, desde la noche en que el rancho fue abandonado, hace exactamente lo mismo cada día a las 9 de la noche. Cierra las ventanas. Cierra las puertas. Baja el seguro. Apaga todas las luces de la fachada. Y no vuelve a mirar hacia afuera hasta el amanecer. El periodista le preguntó por qué. Le preguntó qué había visto o qué había escuchado que la había llevado a ese ritual nocturno que lleva repitiendo desde hace años sin falta. Doña Celia no respondió de inmediato. Se quedó mirando sus manos durante un rato largo. Y luego dijo algo que el periodista escribió en su cuaderno con la certeza de que iba a ser la cita que recordaría de toda esta investigación. Dijo: «Yo no cierro las ventanas por miedo a los vivos. A los vivos ya los conozco. Sé lo que hacen, y sé que si quisieran hacerme algo ya lo habrían hecho. Cierro las ventanas porque desde que se fueron, desde la noche que se fueron todos, a veces escucho cosas del lado del rancho que no pueden ser de nadie que esté vivo. Y me parece que lo menos que puedo hacer es no mirar. Que hay cosas que uno no debería ver, y que si uno las ve, ya no se las puede quitar de los ojos». Cuando una organización criminal abandona una instalación en circunstancias normales, no deja nada. Eso es protocolo básico. Documentos destruidos,
Objetos personales llevados, evidencia eliminada. Un abandono limpio que deja un lugar vacío y anónimo que podría haber sido cualquier cosa. El abandono del rancho no fue así. Y lo que quedó atrás, lo que el periodista logró documentar a través de distintas fuentes que accedieron al interior de la propiedad en los días y semanas posteriores al abandono, cuenta una historia que ningún comunicado oficial ha contado y que las autoridades nunca han querido contar. Voy a hacer un recuento. No de todo. De lo que se puede decir sin comprometer investigaciones que siguen activas y sin exponer a las personas que tuvieron acceso al lugar. En la casa principal encontraron teléfonos. No uno ni dos. Varios. Distribuidos en distintos cuartos, algunos intactos, algunos con las tarjetas SIM removidas, pero con el cuerpo del aparato todavía ahí. En los que estaban intactos, alguien con conocimientos técnicos que trabajó con el periodista intentó extraer información. En 3 de ellos encontró algo. No mensajes ni llamadas recientes, porque esos habían sido borrados, sino algo que la gente que borra la información de un teléfono frecuentemente no considera. Los metadatos de las aplicaciones. Registros automáticos que los sistemas operativos generan independientemente de lo que el usuario borre. En uno de esos teléfonos, los metadatos mostraban que en las semanas previas al abandono, el dispositivo había estado activo en múltiples ubicaciones distintas dentro del territorio nacional. Ciudades del norte, del centro, del sureste. El tipo de patrón de movimiento que corresponde a alguien que traslada personas o mercancía entre distintos puntos. No a un ganadero. No a nadie con un negocio legítimo. En los galerones de metal encontraron algo que Beto, el proveedor, no había podido ver desde el patio frontal. El interior de los galerones había sido dividido, como Rosa había descrito, en secciones separadas por paredes de metal ligero. Esas paredes habían sido desmontadas parcialmente antes del abandono, lo que sugiere que hubo tiempo para algo de limpieza, pero no para todo. Las paredes desmontadas estaban apiladas contra una de las paredes del galerón, y en el piso, debajo de donde habían estado instaladas, había marcas. Marcas de rozamiento en el concreto del tipo que deja la suela de un zapato cuando alguien está de pie en el mismo punto durante periodos prolongados. Y en las paredes del galerón, en las partes que no habían sido desmontadas, había marcas a una altura de aproximadamente 1,5 metros. Marcas de manos, las que deja alguien que apoya las palmas contra una superficie mientras está de pie. Las marcas estaban en el metal oxidado con suficiente claridad para que quien las vio no necesitara más contexto para entender qué tipo de personas habían estado paradas en ese punto. Pero lo más importante de lo que dejaron atrás no fueron los teléfonos ni las marcas en el metal. Fue un cuaderno. Un cuaderno de espiral, tamaño carta, con la pasta de plástico azul descolorida. Lo encontró una persona que accedió al rancho varias semanas después del abandono, cuando la presencia policial se había reducido a visitas esporádicas. Lo encontró en la casa principal, debajo de un colchón en uno de los cuartos traseros. Estaba escrito a mano, en tinta azul, con una letra pequeña y apretada que llenaba todas las páginas incluyendo los márgenes. Y lo que contenía, cuando el periodista lo tuvo en sus manos y pasó las páginas con esa mezcla de urgencia y horror que da a encontrar algo que nadie debería haber visto, fue una combinación de 2 tipos de contenido. El primero era operativo. Fechas, destinos, cantidades, instrucciones en un lenguaje codificado pero no tan sofisticado como para que alguien con experiencia en ese tipo de documentos no pudiera descifrarlo. El registro de operaciones del rancho durante un periodo de varios meses. No todas las operaciones. Probablemente una fracción, pero suficiente para reconstruir el volumen y la frecuencia de lo que ahí se movía. El segundo tipo de contenido era diferente. Intercalados entre las anotaciones operativas, había párrafos que no correspondían al tono frío y técnico del registro. Párrafos escritos con una letra diferente, más grande, más irregular, como si fueran de otra persona o del mismo autor en un estado de ánimo completamente distinto. Párrafos que el periodista tardó en entender qué eran hasta que leyó suficientes de ellos. Eran confesiones. No confesiones en el sentido legal.
Confesiones en el sentido humano. La persona que los escribió, quien sea que fuera, había estado usando ese cuaderno de registro de operaciones para escribir también cosas que no podía decirle a nadie. Cosas sobre lo que veía, cosas sobre lo que hacía, cosas sobre cómo se sentía con lo que veía y con lo que hacía. El periodista me dijo que esos párrafos fueron lo más difícil de leer de todo lo que encontró en la investigación. No porque fueran los más violentos, sino porque en ellos había algo que no esperaba encontrar en un documento asociado a ese tipo de lugar. Había culpa. Había, escrita con esa letra grande e irregular entre los registros de operaciones, una conciencia de que lo que esa persona hacía era malo. Y la descripción, repetida en distintos párrafos a lo largo del cuaderno, de cómo esa conciencia se volvía más difícil de ignorar con el tiempo, y más fácil de ahogar con cosas que el autor no nombra directamente, pero que el contexto hace fácil de imaginar. El cuaderno no está en ningún expediente oficial. El periodista lo tiene, en un lugar que no voy a identificar, protegido con el mismo cuidado con que uno protege algo que sabe que alguien quiere recuperar. Hay también la habitación que nadie encontró en el primer recorrido, no porque estuviera escondida con sofisticación, sino porque estaba debajo del galerón derecho, al que los primeros investigadores nunca entraron porque la puerta estaba soldada desde adentro, y abrirla requería equipo que no tenían con ellos y que nunca volvieron a llevar, porque para ese momento el expediente ya había sido redirected hacia el archivo. La habitación fue encontrada por accidente 6 meses después del abandono, por una persona que entró al rancho por razones que prefiero no especificar, y que al forzar la entrada del galerón por otra vía, descubrió que el piso de concreto en un rincón tenía una junta diferente al resto. Una junta que al levantarla revelaba una escotilla. La escotilla llevaba a un espacio subterráneo pequeño, de no más de 2 metros por 2, con techo bajo y piso de tierra. En ese espacio había 3 cosas: una silla, una botella de agua vacía, y en la pared, grabado en el concreto con lo que claramente fue un objeto metálico pequeño trabajado durante mucho tiempo, un nombre. Solo un nombre. Y una fecha. El nombre es el de una persona que aparece en la base de datos de personas desaparecidas de una organización civil de búsqueda que opera en esa región. La fecha es anterior al abandono del rancho, lo que significa que esa persona estuvo en ese cuarto. Y lo que ocurrió con ella después de eso es algo que nadie, hasta hoy, sabe con certeza. Hoy, mientras escuchas esto, el rancho sigue en pie. No porque nadie haya tenido tiempo de demolerlo, no porque el proceso legal para disponer de la propiedad sea complicado, aunque lo es, sino porque hay una razón más simple y más reveladora para que ese rancho siga ahí exactamente como estaba, con la cinta del Ministerio Público desteñida por el sol, con la maleza creciendo en el patio donde estaba la mesa con la comida caliente, con el candado en el galerón de la derecha que nadie ha abierto oficialmente. La razón es que nadie quiere tocarlo. Nadie quiere la responsabilidad de lo que podría encontrarse si alguien lo toca de verdad. La situación legal de la propiedad es un laberinto que el periodista tardó meses en intentar entender y que al final resulta ser, como tantos laberintos en México, no el resultado de la complejidad del sistema, sino el resultado de decisiones tomadas para que la complejidad fuera una herramienta de inacción. El propietario registrado, la señora de 72 años cuyo nombre fue usado sin su conocimiento real, murió el año pasado. Sus herederos no reclamaron la propiedad porque nadie en su sano juicio reclama la herencia de un bien que está asociado a un expediente criminal abierto y a todo lo que ese rancho representa. El Estado podría iniciar un proceso de extinción de dominio que en teoría está diseñado exactamente para estos casos. Ese proceso fue iniciado formalmente hace 2 años y lleva 2 años sin avanzar más allá de los trámites iniciales, esperando resoluciones que no llegan, firmadas por funcionarios que se excusan en la carga de trabajo o en la complejidad del caso o en la necesidad de coordinación interinstitucional que siempre está a punto de ocurrir y que nunca termina de ocurrir. El último intento documentado de acceso no autorizado al rancho ocurrió hace 3 meses.
Un hombre de unos 30 años, con equipamiento fotográfico, fue detenido por agentes que hacían una ronda de vigilancia en el perímetro. El hombre dijo ser fotógrafo documental. Fue llevado a la delegación municipal, interrogado durante 4 horas y liberado sin cargos con la advertencia de que el rancho era escena activa de una investigación en curso y que cualquier acceso no autorizado podía ser procesado como obstrucción de la justicia. El fotógrafo, que el periodista localizó después, dijo que durante las 4 horas de interrogatorio nadie le preguntó qué había fotografiado. Solo le preguntaron quién lo había mandado, con quién había hablado sobre el rancho y qué pensaba publicar. Esas 3 preguntas, y no la cuestión del acceso no autorizado, eran claramente el interés real de quienes lo interrogaron. ¿Qué es lo que este rancho dice sobre México? El periodista me dijo que tiene 3 respuestas para esa pregunta y que las 3 son verdaderas al mismo tiempo. La primera es que el rancho es el símbolo de lo que ocurre cuando el Estado deja de ser el garante del orden y se convierte en uno de los actores del desorden. Que los 6 años de reportes de inteligencia ignorados, las visitas de vehículos oficiales documentadas por don Severino, la jubilación anticipada del fiscal Iturbe, la clasificación de los resultados genéticos, todo eso junto no es negligencia acumulada. Es una arquitectura. Una arquitectura construida específicamente para que lugares como ese rancho pudieran existir y operar sin ser tocados. La segunda es que el rancho es la prueba de lo que cuesta el silencio de una comunidad. No el silencio elegido libremente, sino el silencio forzado por décadas de mensajes muy claros sobre las consecuencias de hablar. Que don Severino aprendió a mirar sin ver. Que los hermanos Garza encontraron una fotografía en su parabrisas. Que doña Celia cierra las ventanas a las 9. Que Mauricio cerró su taller un día y lo reabrió con una respuesta estándar para el resto de su vida. Ese silencio no es cobardía. Es el producto lógico de un entorno donde hablar tiene un costo que el Estado no está dispuesto a asumir en nombre de los que hablan. La tercera respuesta es la más difícil de articular, pero el periodista insiste en que es la más importante. Dice que el rancho es la prueba de que hay personas que siguen esperando. 11 familias a las que el número de restos encontrados nunca fue comunicado oficialmente. Las familias de los desaparecidos cuyo nombre está grabado en la pared de ese cuarto subterráneo. La señora Carmen, que lleva su carpeta forrada a cada reunión. Todas esas personas siguen esperando no porque sean ingenuas sobre cómo funciona este sistema, sino porque la alternativa a esperar es aceptar que lo que le ocurrió a su gente no tiene importancia suficiente para que alguien la resuelva. Y esa aceptación es algo que ninguna familia debería tener que hacer. Esta semana, mientras el periodista terminaba de organizar el material para este episodio, recibió un mensaje. No en su teléfono personal. En un número de contacto anónimo que usa para que fuentes que no quieren identificarse puedan comunicarse con él. El mensaje tenía 4 palabras y un número. Las 4 palabras eran: el cuaderno no está solo. El número era una coordenada geográfica. Una coordenada que el periodista introdujo en su aplicación de mapas y que señala un punto a unos 800 metros del rancho, en un terreno que en la vista satelital muestra tierra removida de una forma que en el contexto de todo lo que hemos contado en este episodio no tiene ninguna interpretación tranquilizadora. El periodista no ha ido a ese punto. Todavía está decidiendo si va a ir. Si va a ir solo o acompañado. Si va a avisar a alguien antes de ir, o si avisar a alguien es precisamente lo que no debe hacer. Esas decisiones, en el México que conocemos, no son abstractas. Tienen consecuencias concretas. Y el periodista las está pesando con el cuidado de alguien que sabe que esta historia todavía no ha terminado. Que el rancho guarda más de lo que ha entregado. Y que lo que queda por encontrar es, probablemente, lo que alguien ha estado trabajando muy duro durante mucho tiempo para que nadie encuentre jamás.